Buenas tardes. Seguimos sobre la mujer tendida de costado en una charca de palabras. 11. Hace meses, incluso muchos años, que quería hacerse de un horario fijo para reglamentar con mayor rigor las horas dedicadas a escribir, leer, traducir y corregir. Antes, cuando más joven y aún sin roturas, no le parecía necesario fijarse un calendario diario con horarios destinados para los distintos estados de concentración que requerían sus ocupaciones. Pero de un tiempo a la fecha había encontrado relatos autobiográficos en su mayoría sobre los preparativos, decisiones y rituales que tenían que cumplirse en algunos de los escritores que la hacían seguir en batalla, como Marguerite Duras. Ella tenía que lavar y guardar los platos antes siquiera de acercarse a la mesa de trabajo. Impensable también, había confesado en alguna entrevista, intentar hacerse entre las palabras o deshacerse en ellas si la cama aún no estaba tendida. Por su parte, Roland Barthes tenía un horario muchísimo más estricto, parecido a los esquemas educativos hasta mediados del siglo XX. Escribía por periodos de 3 o 4 horas ininterrumpidas, destinadas con reloj entre sus horarios alimenticios. 2 comidas fuertes y 3 ligeras que acompasaban el transcurrir de sus días en el apartamento parisino que compartiría con su madre hasta el día de su muerte. La mujer no tenía horarios fijos, ni para escribir, mucho menos para comer. Lo que después de irse enterando de esos particulares universos idiosincráticos, la orilló a considerar esta carencia horaria como algo extraño, incluso sospechoso, considerando que llevaba más de la mitad de su vida escribiendo. Tenía así una breve lista de rituales que en sus mejores etapas sucedían más o menos como sigue. Despertaba temprano, sin despertador, dirigiendo su silencio primero a preparar el té en la tetera para pasarla al termo, ambos, no sé por qué, en tono azul cerúleo. Bebía casi siempre té chai de alguna marca extranjera. Listo el brebaje, que duraría el primer turno de la mañana, en el que aprovechaba la frescura del pensamiento descansado para la escritura. Ocurría después la primera ingestión de medicamentos. Esa primera dosis era concebida para ella como preventiva, lo que le aseguraba, en el mejor escenario, entre 5 y 6 horas de escritura sin interrupciones necesarias hasta tomar la segunda, después la tercera y muchas veces una cuarta dosis para aguantar el largo del día. De no iniciar preventivamente sus mañanas, el estado de concentración y disposición corporal y mental pronto se quebraba por los quejidos de una pierna rajada de tensiones inimaginablemente dolorosas y el reiterado estar en dos, con el que la espalda triunfaba por sobreposición ante el mejor estado reflexivo escritural. Hago énfasis en el en dos porque en francés dos quiere decir espalda. Resueltas las prevenciones farmacológicas, venían las físicas. La bufanda, o como ella prefería nombrar a sus adentros, le foulard, siempre enrollado al cuello para evitar cualquier torcedura inesperada por los aires taimados que se colaban entre las puertas, que decidía hacerse abrir la pequeña Pina, como la bailarina alemana, Pina Bausch. Esa nueva compañera fiel y respetuosa valoraba tanto como ella los guantes de medio dedo que completaban el modesto ajuar que requería para iniciar cada nueva mañana, buscando de nuevo razones suficientes para seguir viva, para seguir escribiendo. Pero con el tiempo y la obscena suma de medicamentos contra la neuropatía y la depresión, la mente y la disposición resultaban sencillas de perder.
Se venía dando cuenta con escondido pavor cuán esquivo iba siendo sostenerse en condición de seguir hilando fino. Habilidad invisible para algunos entre las distintas calidades de entrega que ella sabía con absoluta precisión distinguir cuando empezaban a menguar o cuando estaba ausente. Sin embargo, no pasaría ni un solo día desde el quiebre en el que no hubiera dejado algo de sí en la escritura, de la calidad, extensión y singularidad que el cuerpo le hubiera permitido. Había días, nunca noches, cuando las palabras precisas venían a las manos como desencadenamientos. Esas mañanas la mujer se comprometía con un silencio total en el que se abrigaba por dentro y por fuera. Esos días comía casi nada por las mañanas, como sabía que también acostumbraba Jacques Derrida. Tampoco hablaba con nadie. Hacía hasta lo imposible por impedir cualquier intercambio dialogado antes de las 3 de la tarde como mínimo. De hacerlo, por infortunio inesquivo, la mujer perdía pronto el temperamento, la paciencia y el temple que requería él, su cuerpo, en traducción con él, su lenguaje. Solo así podía asegurar decir lo que realmente recorría sus grietas. Después, sus primeros intentos, resultaba incuestionable que de noche le era casi imposible escribir. Quizá no resultara tan evidente a una mirada externa, pero aún pasados los años, reconocía de inmediato un texto escrito desde el silencio cartujo injerto en el cuerpo de sus mañanas y el lenguaje enrarecido por el barullo del día pasado que hacía por limpiarse de encima en las noches alguna frase que ansiaba por decirse como si hubiera sido creada en otro horario. En cualquier caso, lo esencial al despliegue de posibilidad para hacerse de un cuerpo escrito, la mujer requería la soledad de un cuarto propio. Por supuesto que Virginia Woolf tenía razón en exigirlo más de un siglo atrás. Aun cuando esquivando los argumentos de género que tan poco interés albergaban a su mirar, la mujer no podía sino escribir en un cuarto a solas, lleno de ese silencio dialógico, digamos, pero sí la mujer no podía sino escribir en un cuarto a solas, pero sí necesariamente asediado por el reiterar de una misma melodía, una vez y otra, escuchada por horas, días, meses, incluso años. El segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Ese era uno de sus muy contados melodiosos mantras, extractos de inspiración sobrecogedora, ante los que resultaba imposible no estar en ellos, consumida de pasión. En la reiteración ciclada de estos mismos trágicos acordes, la mujer podía pensar y escribir a ritmo, en ritmo. Así se completaba la preparación en disposición al proceso escritural, que cuando narrado efectivamente confirmaba una serie de prácticas asfixiadas de idiosincrasia, como las que ordenaban tantas otras facetas de su solitaria, rigurosa y poco tolerante existencia. Paradójicamente tendiendo al resultado perfecto en todo, inclusive sabiendo que de un cuerpo quebrado no puede devenir resultado alguno posible de ser calificado como perfecto. Podría derivarse entonces que en la escritura el dolor resultaba razón insuficiente para escribir menos o a medias. No, nunca. La escritura era ese único resquicio de perfección posible, asible, entregable, que podía robar a su frustrada vida atestada de paliativos, explicaciones condescendientes, miradas y gestos comprensivos sobre su terrible condición, que como obligado acto de fe, siendo, como se ha explicado, una presencia sospechosamente invisible al cuerpo de la mujer desnuda,
apesadumbrada de inmediato y sin excepción a quien le era confesado el formato de su penitencia. Supongo que a su manera, estos eran algunos preparativos propios ante los que en su universo singular se disponía al acontecer principal, a la escritura. Gracias y buenas tardes.